México, un país con 130 millones de habitantes y tan carente de ídolos en el fútbol. No podemos negar que cada vez que aparece un jugador con destellos de magia, nos frotamos las manos y nos ilusionamos con que ese chamaco pueda ser la solución a los problemas con los que venimos acarreando en nuestro fútbol. Es una realidad que muchas cosas se han venido haciendo mal últimamente. Intereses extradeportivos de gente de pantalón largo, mentalidad pobre del jugador, falta de oportunidad y, señores, mientras sigamos sin hacer nada, más futbolistas mexicanos se seguirán perdiendo en el abismo de la mediocridad del fútbol mexicano. El día de hoy te traigo a 11 de los tantos jóvenes que no brillaron como muchos esperaban y se terminaron quedando como mexicanos promesas. Para este equipo usemos un 4-4-2 y empecemos como siempre con la portería. Sergio Arias. El oriundo de los Mochis será siempre recordado por haber sido el guardameta de aquella selección que ganó el Mundial Sub-17 en Perú. Fue una de las figuras de ese torneo, recibiendo solamente 3 goles en 6 partidos. Grandes atajadas, un físico implacable y un liderazgo digno de un arquero campeón del mundo. Lamentablemente, de esa hazaña para él, como para varios más, solo quedaría el recuerdo. Después del éxito en Perú, Sergio Arias regresaría a las Chivas, donde nunca se pudo hacer de un lugar. Después de un tiempo sería prestado a varios equipos de la Liga de Ascenso, donde temporada tras temporada vería cómo su sueño de debutar en Primera División se desvanecería. En el 2017 fue su último registro en la Liga Mexicana de Fútbol con el equipo de Cimarrones de Sonora, y aunque nunca anunció oficialmente su retiro, hoy tiene ya 35 años y es casi un hecho que nunca más lo volveremos a ver jugar profesionalmente. Patricio Araujo. El capitán de esa misma selección sub-17 campeona del mundo en Perú. Se desempeñaba como central, aunque también llegó a ser utilizado como contención en Chivas. Su carrera parecía tener un rumbo distinto al de Sergio Arias, ya que después de aquel torneo el Pato Araujo se adueñaría de un puesto en el Chiverío. Incluso sería parte importante de aquel equipo que ganó la liga en el 2006 contra el Toluca. A sus 18 años ya podía presumir un campeonato de liga y un campeonato mundial sub-17. Ofertas le sobraron, pero la comodidad pudo más que su deseo de triunfar y decidió mantenerse en el rebaño por 9 años más. En el 2015 ya no entraría más en planes del Guadalajara y sería puesto transferible. Después de varias temporadas deambulando por el Puebla y el Celaya de la Liga de Ascenso, Araujo no volvería a registrarse más con ningún otro equipo y terminaría dedicándose de lleno a sus participaciones en reality shows. Antonio Briseño. El canterano del Atlas es recordado por ser el líder y capitán de la segunda generación juvenil sub-17, campeona del mundo en el 2011. Sus buenas actuaciones en el torneo le abrieron las puertas del primer equipo rojinegro, donde tuvo cierta regularidad. En el 2014 sería fichado por los Tigres, con los cuales lograría el campeonato de liga en el 2015, aunque con pocos minutos en el terreno de juego. Después buscaría mayores oportunidades en Juárez y Veracruz, en donde no le iría tan bien. En el 2017 firmaría con el Feirense de Portugal, buscando abrirse camino en el fútbol europeo. En el 2019 el Pollo Briseño decidió regresar a México con las Chivas, equipo con el cual no ha logrado brillar como muchos esperaban. Hoy en día, y ya con 29 años, le podemos ir quitando la etiqueta de promesa para dejarlo simplemente como un jugador más. Edgar Castillo. El oriundo de Las Cruces, Nuevo México, debutó en Santos en el año 2005, demostrando un gran nivel a temprana edad y siendo parte importante en la obtención del torneo de liga en el 2008 con el conjunto lagunero. Castillo formó parte de aquel fracaso rotundo de la selección preolímpica en el 2008. Después sería convocado por Sven-Goran Eriksson para jugar un par de amistosos, los cuales serían sus últimos vistiendo la playera azteca, ya que en el 2009 el jugador sería convencido por Bob Bradley para defender a la selección mayor de Estados Unidos. Esta posición de lateral izquierdo le pondremos por nombre Edgar Castillo, pero hace referencia a todos esos jugadores promesa, de los cuales nos hemos perdido y nos seguiremos perdiendo, por no levantar el teléfono o por simple ego. Israel Jiménez. Debutó en el 2008 con los Tigres,
club donde se mantuvo la mayor parte de su carrera. Desde sus inicios ya mostraba grandes cualidades por la lateral derecha, por lo cual empezó a ser llamado por las selecciones juveniles. En el 2012, formaría parte de la selección olímpica sub-23 que ganó el oro en Londres. Todo iba viento en popa para el piloto Jiménez en esos años. Empezó a ganar título tras título con los Tigres, y aunque llegó a tener varias ofertas del fútbol europeo, su alto salario en San Nicolás hacía imposible su traspaso, ya que nadie en Europa estaba dispuesto a desembolsar cierta cantidad. Fueron pasando los años y su mejor momento se iba quedando atrás. Su último equipo en la Liga MX fueron los Bravos de Juárez, con los que jugó un par de temporadas. Hoy en día, a sus 34 años, el piloto se encuentra sin equipo y dedica parte de su tiempo a dirigir un club estudiantil en Monterrey. Jorge Chatón Enríquez debutó en Chivas en el bicentenario del 2010 y rápidamente se convertiría en pieza importante en el esquema de José Luis Real. Su gran eficacia al recuperar el balón y su magnífico juego aéreo fueron sus grandes cualidades. El Chatón empezó su carrera brillando como pocos. Una final de Libertadores con las Chivas, un tercer lugar y balón de bronce en el Mundial Sub-20 en Colombia, una medalla de oro en los Juegos Panamericanos y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Todo esto en el transcurso de 2 años. Después, como si de una montaña rusa se tratara, la carrera del Chatón se fue en picada. Deambuló por varios clubes de primera división, liga de ascenso y hasta con un breve paso por la segunda división de España con el Salamanca. Desafortunadamente no logró destacar. En el 2022, a sus 31 años de edad, Jorge Enríquez anunciaría su retiro del fútbol profesional al no poder encontrar cabida en ningún equipo. Julio Gómez, uno de los niños héroes de aquella selección sub-17 campeona del mundo en el 2011, es recordado más que nada por su heroica actuación en semifinales contra Alemania. La momia se ganaría su apodo ese día, después de que en el minuto 75 se lanzara sin importarle jugarse el físico para rematar un balón y empatar momentáneamente el cotejo. Esto le causó una herida y un sangrado grave en la cabeza, por lo cual terminaría jugando con un vendaje. Como si de una película de Hollywood se tratara, sería el mismo Julio Gómez que con todo y su vendaje se sacaría de la chistera una chilena al último minuto de juego para sellar la victoria y el pase a la gran final del torneo. ¡Hazlo otra vez, Espericueta! ¡Servicio, primer poste, balón peinado! ¡Viene Gómez! ¡Viene ¡Gol! Posteriormente se le otorgaría el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial. Todos los focos estaban puestos en él después de tremendas actuaciones. Lamentablemente para él y para todo el fútbol mexicano, toda esta presión, en vez de catapultar su carrera, se lo terminaría comiendo. Pachuca, Chivas, Correcaminos, Cafetaleros son solo algunos de los tantos equipos en los que Julio Gómez intentó afianzarse. Lleva desde el 2020 sin registrarse con ningún equipo. Incluso se ha compartido algunas fotos de Julio trabajando en Estados Unidos, donde él sigue intentando ganarse la vida, aunque ahora lejos de las canchas, que alguna vez llegaron a corear su nombre. Omar Arellano, uno de los tantos talentos surgidos de las fuerzas básicas del Pachuca, poseedor de una gran técnica para carrear el balón, además de ser desequilibrante y tener una definición de primer nivel. La Penita Arellano debutó en el año 2004 y formaría parte de la época dorada del Pachuca, ganando 2 títulos de liga, una sudamericana y una CONCACAF. No se puede decir que fue parte importante, ya que a pesar de su gran talento, aún era muy joven y muchos de los partidos los terminó viendo desde la banca. En el 2007 se marcharía a Chivas en busca de más minutos. Después de varias buenas actuaciones empezaría a ilusionar a la afición, la cual lo veía como una joya que solo necesitaba pulirse. Desafortunadamente, siempre que parecía despegar, se topaba con lesiones que le terminaban cortando el ritmo. Esa fue la historia de nunca acabar durante sus mejores años, y la principal razón por la cual nunca llegamos a ver la mejor versión de la Penita Arellano. Hoy en día tiene ya 36 años y sigue derrochando talento, aunque ahora lo hace con los Chapulineros de Oaxaca en la Liga del Balompié Mexicano. César Villaluz. Transportémonos de nuevo a Perú, año 2005. Fue ahí donde se daría a conocer. Vela, Giovanni y Moreno son obviamente los más recordados de esa generación y los que más llegaron a trascender.
Pero a la par de ellos estaba César Villaluz, aquel jovencito que movía los hilos en la media cancha y que fue igualmente importante para que México se llevara el campeonato. La carrera de este chico comenzó en el 2004, cuando Cruz Azul lo incorporó a sus fuerzas básicas. De ahí, Villaluz fue creciendo gradualmente, como se debe, con paso por las inferiores y con un debut a tiempo en el año 2006. Los siguientes torneos se ganaría a pulso su puesto titular en el Cruz Azul. El joven seguía creciendo y no se le veía techo. Varios equipos del viejo continente mostraban interés temporada tras temporada, pero Cruz Azul se negaba a dejarlo salir, ya que el joven era el que más utilizaban para cumplir con la antigua regla del 20-11. Para el 2008, ya era un jugador consolidado en la media cancha de la máquina, y sería fundamental para llegar a disputar la final de ese torneo, donde literal se vería cara a cara con el diablo. Después de perder la ida en el Estadio Azul por 2 goles, llegaría el partido decisivo en Toluca. Minuto 27 del segundo tiempo. Ese fue el momento exacto en el que la carrera de Villaluz se vería mejor. Su nivel empezó a decaer notablemente, y desde el 2012 a la fecha, su carrera se ha tornado gris, convirtiéndose en un jugador más del montón. Actualmente, tiene 35 años de edad y forma parte del equipo Industriales de Naucalpan, en donde sigue aferrándose al sueño que un día llegó a ver de cerca. Enrique Esqueda. El canterano del América también formó parte de la camada campeona del mundo del 2005, dejando fuera de la lista a un tal Javier Hernández. Debutó oficialmente con las Águilas en el 2006 y poco a poco se fue haciendo de un lugar en el conjunto azul crema. Desafortunadamente, el mal momento que vivía el equipo y una serie de lesiones le impidieron brillar más en aquel entonces. Hoy en día es más recordado por ser parte del ridículo que vivió la selección preolímpica de Hugo Sánchez y por todas sus fallas en ese torneo. Viene México, 4 en el área, 4 en el área, pelota, 4 en el área, hay 4 en el área, ¡qué desesperación! Después vendrían más oportunidades para el Paleta, en clubes como Pachuca, Atlas y Tigres, por mencionar algunos, donde lograría mantener un nivel aceptable, aunque muy por debajo de las expectativas que un día generó. Su último equipo fue el East Bengal de la India, y desde que finalizó su contrato en el 2019, no ha vuelto a ser registrado con ningún otro equipo. Joao Malek. Hasta aquí hemos visto casos de jugadores que se pierden por falta de oportunidades, conformismo o lesiones desafortunadas. Pero este caso es todavía más triste y difícil de digerir. El oriundo de Guadalajara, Jalisco, con raíces camerunesas, se empezaría a formar como futbolista en las inferiores del Santos Laguna en el año 2015. Sus buenas actuaciones en fuerzas básicas llamarían la atención del FC Porto, que no dudaría en incorporarlo a sus filas. Malek continuó con su formación en Portugal, donde ya se le notaba un crecimiento importante y prometedor. En el 2018, el Sevilla Atlético, filial del Club Sevilla de España, lanzaría una oferta por el delantero. Era la oportunidad perfecta para mostrarse y empezar a subir escalones en el viejo continente. Todo parecía marchar de poca madre para el joven mexicano, hasta que una mañana del domingo 23 de junio del 2019, la tragedia tocaría su puerta. Después de una noche de fiesta y alcohol, Malek protagonizaría un accidente automovilístico en su natal Zapopan, el cual cobraría la vida de una pareja de recién casados. A causa de esto, el futbolista mexicano sería sentenciado a más de 3 años tras las rejas, pero terminaría recuperando su libertad después de solo 1 año y medio, tras pagar la reparación del daño. Hoy en día, Joao Malek cuenta con 24 años de edad y sigue luchando por recuperar su carrera que quedó manchada para siempre. Juntar a este equipo en su mejor momento es algo que nunca va a ocurrir. El hubiera no existe, pero que nadie le quepa duda que de haberse logrado consagrar, estos jugadores le hubieran traído unas cuantas alegrías más a nuestro fútbol. Para terminar, aquí te dejo los 3 cambios o menciones honoríficas de este equipo promesa.
Dime tú aquí abajo en los comentarios, ¿qué otro jugador piensas que se quedó estancado? También comenta qué equipo te gustaría que le hiciéramos su 11 histórico. Recuerda que aquí tú eres la voz, crack. Échale ganas a la vida como le echas ganas en la cancha. Hasta luego.